¿Es posible un Ecuador sin impuestos? La verdad es que es bastante improbable, porque tenemos que cambiar la mentalidad de las personas, la mentalidad de la gente que te dice que es de derecha, pero avala las políticas que aplica la izquierda para empobrecer a sus países. Por ejemplo, te justifican los impuestos, y los impuestos obviamente no son una política de derecha, o por lo menos de lo que hoy se llama nueva derecha en Latinoamérica. Son políticas claramente marxistas descritas en el manifiesto comunista. Eso ya gran parte de la población lo sabe, pero aún así es bastante difícil sacar a esos dictadores o esa conciencia de dictadores que tienen las personas dentro de su mente. Tenemos que lograr cambiar eso para poder pensar en un Ecuador con menos impuestos o que no pague impuestos, que sería lo más difícil, pero también sería lo ideal. La pregunta que hacen por lo general es ¿y quién va a hacer escuelas? ¿Quién va a hacer las carreteras? Y la respuesta siempre es el sector privado no puede hacer escuelas, el sector privado no puede hacer carreteras. No tenemos que justificar que se adueñen de nuestro trabajo ni del trabajo de otras personas o del trabajo de personas que trabajan para nosotros, porque al final del día los impuestos golpean a los más vulnerables, no a las personas que más tienen. Por ejemplo, yo en mi entorno conozco personas que tienen un nivel adquisitivo bastante alto. Entonces ellos dicen, pero los impuestos hay que pagar porque tienen su negocio, si bien no es una empresa multinacional, tienen su negocio ya bastante establecido, con muchos clientes y su nivel de ventas les da para pagar los impuestos y obtener ganancias. Pero ¿por qué digo que golpea a los más vulnerables? La respuesta es bastante sencilla, porque imagina que tú te pones un negocio. Ahorraste bastante tiempo, unos 2, 3 años trabajando para alguien más y dijiste, bueno, quiero independizarme para tener lo mío. Y resulta que al momento de trabajar no tienes lo tuyo porque tienes que pagar el anticipo del impuesto a la renta. El anticipo del impuesto a la renta es pagar el impuesto sobre lo que creen que vas a vender en los siguientes 6 meses. Entonces, si lograste sacar tu negocio peleando contra toda la competencia que existe, después tienes que pagarle ese dinero a los políticos. Entonces es por eso que la gente no puede salir adelante. Se le dificulta bastantísimo salir adelante en esta sociedad que te avala los impuestos, incluso la gente de derecha. Sepan que esa es una política de izquierda. Si tú eres de derecha y crees que está bien adueñarse del trabajo de otras personas, eso no es de derecha. Eso es de esclavitud. Si crees que está bien que en nombre de falsos derechos se adueñen del trabajo de otras personas, esos solo son pretextos para esclavizarte a ti y esclavizar a la gente que trabaja para ti. Las personas capaces también son hombres de la mente que quieren salir adelante, no solamente los empresarios. Con los impuestos les estamos poniendo como zapatos de hierro a esas personas para que no puedan caminar y no puedan prosperar, y si lo logran les va a quedar bastante difícil. La pregunta que me hacen por lo general, o la pregunta que yo hago es, ¿y si el Estado no fuera necesario? El Estado en realidad no es necesario. El Estado no genera riqueza. Si ese fuera el caso, el Estado nos pagaría impuestos a nosotros, cosa que no pasa. El Estado solo puede darle a la gente lo que ha tomado de alguien más, porque no produce nada. Y como lo ha tomado de alguien más ha sido bajo amenaza o por la fuerza. Y nuevamente estamos ante pretextos para esclavizarte, para darte falsos derechos, porque los derechos, no existen otros derechos que no sean los derechos individuales. Existe el derecho a tu vida, el derecho a que tú puedas trabajar, el derecho a que tú seas dueño de lo que produces con ese trabajo y con lo que ganas puedas tener acceso a la salud, educación, vivienda, vestimenta, alimentación y tú puedas depender de lo que tú estás produciendo y no alguien más venga utilizando la fuerza o amenazándote que te va a poner una demanda porque vas a tener una demanda ante el Estado y no vas a poder sacar tu cédula, no vas a poder sacar pasaportes porque te van a quitar tus derechos de ciudadanía. O sea, todo eso tenemos que ver al momento que justificamos la existencia del Estado, porque la existencia del Estado solo puede existir si le están sacando a la gente el dinero que está produciendo. Si no, el Estado no existe porque no tiene de dónde financiarse. Y por último, si se ha adueñado de determinados sectores de la economía, no los pueden hacer producir porque necesitan de la mente de las personas que saben cómo extraer esos recursos para poder generar esa riqueza. Porque si ellos fueran capaces de extraer esos recursos sin los hombres de la mente, sin los empresarios, no serían políticos, serían empresarios.
¿Por qué es importante no pagar impuestos en el Ecuador actual? Es importante por una cuestión moral, porque nosotros tenemos que ser dueños de lo que producimos. No tenemos que estar a favor de la esclavitud, no tenemos que pedir permiso para ser dueños de nuestra producción, o de nuestra vida, o de nuestras mentes, o de lo que podamos generar con nuestras mentes. Mientras otros países del mundo con menos impuestos se desarrollan el triple o ganan 11 veces más que nosotros seguimos estancados. Son más de 3 décadas que el Ecuador no crece, o por lo menos no crece la población ecuatoriana. Cuando yo era niño se podía hacer riqueza vendiendo salchipapas, y yo lo vi más de una vez. Pero últimamente, en los últimos 25 o 30 años, es bastante difícil ver lo mismo. Porque cuando yo era niño también ya era bastante complicado. Pero tú tenías la esperanza porque veías a otras personas generando riqueza. Y siempre nos dicen, ¿y qué pasa con los pobres? ¿Y qué pasa con la salud pública? Pues los pobres no serían pobres si no tuvieran la carga impositiva que tenemos del Ecuador. Tenemos una carga impositiva sobre el 40%. Ahora imagínate que tú tuvieras el 40% más de ingresos. No necesitarías que el Estado te diga que te va a dar salud gratuita, porque cuando vas a pedir salud gratuita, cuando necesitas el servicio, te dan paracetamol o te dan una pastilla o te agendan una cita para después de 2, 3 meses en el mejor de los casos. Si no es para 6 meses o un año, hasta que logren tener lo que necesitan para una operación, una intervención o lo que tú necesites. Ahora, tenemos este libro que se llama La virtud del egoísmo, de Ayn Rand, una pensadora liberal, la mejor pensadora liberal de todos los tiempos. Te da la vuelta a la cabeza, es como que tu cerebro está de determinada posición, y cuando la vas leyendo es como que se da la vuelta y empiezas a ver la vida de una manera completamente diferente. Entonces Ayn Rand nos dice que cómo financiar un gobierno en una sociedad libre. Esto es en el capítulo 15, página 154 de la segunda edición de La virtud del egoísmo, por si quieren investigarlo. ¿Cuál sería el método apropiado de financiar el gobierno en una sociedad completamente libre? Esa cuestión se plantea generalmente en conexión con el principio objetivista de que el gobierno de una sociedad libre no puede iniciar el uso de la fuerza física, y que solo le está permitido usarla como represalia contra aquellos que iniciaron su uso. Dado que la imposición de gravámenes representa una iniciación del uso de la fuerza, surge la pregunta de cómo el gobierno de un país libre obtendría el dinero necesario para financiar sus servicios legítimos. En una sociedad totalmente libre, los impuestos, o para ser exactos, los pagos de servicios gubernamentales, serían voluntarios, dado que los servicios válidos de un gobierno, la policía, las fuerzas armadas y los tribunales de justicia, son demostrablemente necesarios para los ciudadanos individuales y afectan directamente a sus intereses. Esos ciudadanos estarían dispuestos a y deberían pagar por dichos servicios de la misma forma que pagan por tener seguros. La cuestión de cómo aplicar el principio de la financiación voluntaria del gobierno, cómo determinar la mejor forma de aplicarlo en la práctica, es algo muy complejo y que pertenece a la esfera de la filosofía del derecho. La tarea de la filosofía política es solamente establecer la naturaleza del principio y demostrar que es factible. La elección de un método específico de implementarlo es más que prematura hoy día, puesto que el principio solo será posible y práctico en una sociedad totalmente libre. Una sociedad cuyo gobierno haya sido constitucionalmente reducido a sus funciones básicas válidas. Hay muchos métodos posibles de financiación voluntaria del gobierno. Una lotería gubernamental, y que ha sido usada en algunos países europeos, es uno de los métodos, y hay otros, como ilustración, y solo como ilustración. Considera la siguiente posibilidad. Uno de los servicios más vitalmente necesarios y que solo un gobierno puede brindar es la protección de los acuerdos contractuales entre los ciudadanos. Suponte que el gobierno protegiese, es decir, que reconociese como legalmente válidos y de observancia forzosa solo aquellos contratos que hayan sido garantizados por el pago del gobierno de una prima de un porcentaje fijado legalmente sobre el valor total de la transacción contractual. Tal seguro no sería obligatorio. No se le impondría ninguna penalización a quienes prefiriesen no contratarlo,
y todo el mundo sería libre de hacer acuerdos verbales o de firmar contratos sin seguro, si quisiera. La única consecuencia sería que tales acuerdos no serían legalmente ejecutables si fueran incumplidos. La parte perjudicada no podría reclamar daños y prejuicios en un tribunal de justicia. Todas las transacciones crediticias son acuerdos contractuales. Una transacción crediticia es un intercambio en el cual transcurre un periodo de tiempo entre el pago y la recepción de los bienes o servicios contratados. Eso incluye la gran mayoría de transacciones económicas en una sociedad industrial compleja. Solo una parte muy pequeña de la gigantesca red de transacciones crediticias acaba llegando a los tribunales, pero lo que hace posible toda la red es la existencia de los tribunales, y se derrumbaría de la noche a la mañana sin esa protección. Eso es un servicio gubernamental que las personas necesitan, que usan, con el que cuentan y por el que deberían pagar. Y sin embargo, hoy día ese servicio es prestado de forma totalmente gratuita y equivale de hecho a un subsidio. Cuando uno considera la enormidad de la riqueza que suponen las transacciones crediticias, uno puede ver que el porcentaje requerido para pagar un seguro gubernamental de ese tipo sería bajísimo, mucho menor de lo que se paga por otros tipos de seguros, y sin embargo sería suficiente para financiar todas las demás funciones de un gobierno apropiado. Si fuera necesario, ese porcentaje podría ser legalmente aumentado en épocas de guerra. Además, otros métodos parecidos para conseguir dinero podrían ser establecidos para necesidades claramente definidas en tiempos de guerra. ¿Puedes decirme qué te parece lo que opina Ayn Rand sobre cómo podríamos vivir en una sociedad libre? ¿Qué estás esperando para ser dueño de tu trabajo?